Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Todos estamos pasando, hemos pasado o seguiremos pasando por estos problemas. El problema entre el querer y el hacer del cristiano. Filipenses 2:13 dice así, solo escuche. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Voy a repetirlo, Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Se los voy a leer en la Biblia al día. Porque Dios está en ustedes ayudándoles a desear obedecerlo y a poner en práctica esos deseos de hacer su voluntad. Querer. ¿Qué es querer? Querer en este sentido es el deseo de hacer. Querer es el sentimiento que yo tengo en mi mente de que tengo que hacer algo, de ponerlo en práctica. Eso es querer. Y el querer del cristiano tiene que estar en armonía con el hacer, porque cuando el querer y el hacer se divorcian, se separan, entonces viene el conflicto. Hace muchos años, cuando había esclavitud en los Estados Unidos, un hombre venerable, un hombre muy noble llegó a un mercado de esclavos y vio a un joven corpulento que estaba de venta. Después de estarlo observando y viéndolo para comprarlo, se le acerca al muchacho y le dice: si yo te compro, ¿te portarás con honradez? Y aquel joven esclavo, aquel negro que estaba allá parado, con mucha fortaleza y con mucha sinceridad le dice al comprador: Señor, yo seré honrado, ya sea que usted me compre o que no lo haga. Qué lindo es que haya armonía entre el querer, entre lo que yo sé que debo hacer y entre el hacer, que es la práctica, porque ese es nuestro tema, el querer y el hacer del cristiano. El conflicto, hermanos, entre la razón y la acción, el conflicto entre aprobar algo y practicar lo desaprobado. Salomón hace en el libro de Eclesiastés. Salomón en Eclesiastés está diciendo: miren, yo hice todo lo que quería, yo me conseguí 1000 mujeres, yo tenía de todo, yo tenía 40,000 caballos, yo hice todo lo que mi carne pedía. Y al final de cuentas él se está dando a entender y está enseñándonos a nosotros que qué triste, hermanos, es llegar a vivir practicando algo que no está en el sentimiento del Señor, lo que Dios no demanda de nosotros, el querer en contra del hacer. Es decir, que cuando Dios está dirigiéndonos, solo Dios, hermanos, puede armonizar nuestro querer y el hacer. Hablemos entonces del querer y el hacer del cristiano. En primer lugar, hablemos, según los versículos 15 al 17, del desconcierto entre el querer y el hacer. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Desconcierto. Y al hablar de desconcierto, yo debería principiar diciendo: es que no entiendo qué me pasa. ¿Nunca le ha pasado a usted? ¿Nunca ha tenido usted ciertas reacciones? Es que no sé qué me pasa, pero si usted ha caído en las mismas cosas varias veces, es que no sé por qué, no me puedo controlar. Y estamos con esas luchas y abrimos nuestro corazón desde una mala respuesta, desde un golpe a nuestros hijos que no teníamos que dárselo, desde tantas cosas decimos: no sé qué me pasa, si yo sé que no tengo que hacerlo, y cuando resulta usted lo está haciendo. Eso es el desconcierto. No entiendo qué pasa en mí. Y aquí principia la frustración del individuo, hermano. No sé si ustedes se han sentido frustrados al darse cuenta que sabe qué es lo que tiene que hacer, está seguro de lo que tiene que hacer, pero todo asombrado principia a practicar lo contrario. Verso 15: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo debo obedecer a Dios. Y todos gritamos eso: yo debo obedecer a Dios, pero lo desobedezco. Hay cosas que yo aborrezco profundamente, hay cosas que yo las repugno y que se las señalo a otras personas,
pero yo las hago y yo las practico. Y ahí principia el desconcierto, y ahí principia la lucha en el individuo. ¿Nunca ha hablado usted con un bolito, por ejemplo? Con alguien que está de charamilero, y que usted se acerca y le dice, ya deje el vicio, hombre, se va a morir, mire cuántos están muriendo de charamileros, mire todos, y la gente se pone a llorar, como usted tiene razón, yo voy a dejar esto, y se mueren bolos. ¿Por qué? ¿Por qué es que están metidos en eso, esclavizados? Yo nunca puedo explicar, y usted puede explicar por qué pasa eso. Una mujer decente, una mujer sierva de Dios, una mujer esposa de un siervo de Dios, que conoce a Dios, que sirve a Dios, y viene y se acuesta con un hombre. ¿Qué pasó? No entiendo yo. Una mujer pura, una señorita que honra al Señor, que alaba a Cristo, que está buscando al Señor, y viene y es deshonrada por un hombre casado. ¿Pero qué está pasando? Una pareja de jóvenes jugando a su noviazgo y principian a acariciarse y principian a tener relaciones sexuales antes del matrimonio y principian a ser problema para toda su vida. ¿Qué es lo que está pasando? Hermanos, yo sé lo que debo hacer, yo entiendo que es pecado, la Biblia me lo dice, pero estoy lastimosamente practicando todo lo contrario. Mire el verso 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Claro que sí, ¿verdad? Yo entiendo que la ley es buena. ¿No entiende usted que la Biblia es buena? ¿No entiende usted que todas las prohibiciones que la Biblia tiene están para su beneficio, hermano? Que cuando la Biblia dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, usted no debería ser ningún vulgar. Que cuando la Biblia dice no codiciarás, usted no debería estar viendo a una persona para desearla, ni una persona ni las cosas de la persona. Está buena, la palabra de Dios es buena, la ley es para mi beneficio, la ley es para mi bien, pero a pesar de todo, a pesar de que yo entiendo de que es para mi bien, yo hago lo contrario. Y ese es el problema que sigo teniendo. Verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora descubro que no soy yo, sino es mi carne. Es eso que se llama pecado que está aquí dentro de mí, es esa vieja naturaleza. Hermano, entienda por favor y guárdelo siempre. Usted tiene una nueva naturaleza en Cristo, pero la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza que desea caer en el vicio y en todo lo que usted aborrece con su mente, esa la tiene dentro de usted y la va a tener toda la vida, y ese es el conflicto. Qué desconcierto el mío, hermanos, qué frustración cuando llego a leer esto. Yo sé lo que debo hacer, yo entiendo lo que debo hacer, yo veo la palabra de Dios y la palabra de Dios me dice que tengo que hacer, pero hago lo contrario. Y yo puedo gritar esta mañana, yo no sé cuántos de ustedes gritarían conmigo esta mañana lo que dice el versículo 24, miserable, soy un miserable. Es que yo no entiendo, hermanos, qué está pasando en mí, porque yo sé lo que debo hacer, estoy seguro de lo que tengo que hacer, pero hago todo lo contrario, lo que ofende a mi Dios. Hay un desconcierto, hermanos, entre el querer y el hacer. No están armonizados mi pensamiento, mi deseo de honrar a Dios y lo que tengo que hacer en la práctica. ¿No ha tenido usted ese desconcierto, hermano? ¿No ha sentido usted esas luchas constantemente de que sabe, entiende la voluntad de Dios, oye mensajes, lee Biblia? El primer punto, ese es el desconcierto entre el querer y el hacer. Pero en segundo lugar, hablemos del desacierto. Verso 18 para iniciar. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué es lo que dijimos? ¿De qué hemos hablado? Primero hablamos del desconcierto entre el querer y el hacer. Y tenemos que transcribirlo y decir que desconcierto para nosotros va a ser, no entiendo lo que me pasa, no me entiendo yo, pero hablamos del desacierto. Y el desacierto vamos a traducirlo, no hago
el bien que yo quiero hacer. Yo quiero vivir en bien, yo quiero hacer el bien. Mire, a mí mi mente me dice con claridad, porque gracias a Dios estoy cabal en mis sentidos. Mi mente me dice con claridad qué es lo que yo debo hacer. Yo leo por la palabra de Dios, yo entiendo la palabra de Dios que me dice qué es lo que tengo que hacer y me lo dice claro. Eso es el querer. El entender lo que tengo que hacer, el saber por la voluntad de Dios lo que tengo que hacer, ese es el querer. Pero hermanos, el Señor todavía me dice, si me ofenden, si se burlan de mí, ya van a saber quién soy yo. Si me ofenden, si se burlan de mí, ya van a saber quién soy yo. Pero hago lo que no debo. ¿Qué es lo que pasa en nosotros? Oh, hermanos, tenemos que pensar tantas luchas que tenemos. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era un muchachito, así bien chulitillo, un muchachito bien bonito, y en la casa, una casa estricta de temor de Dios. Creo que ya lo conté una vez. En mis casas, una mala palabra hay, jamás. Una mala expresión, babosadas, joder. No son malas palabras, dice usted, son palabras vulgares. Eso no se decía en mi casa. Un respeto absoluto. Pero ya cuando el muchachito bonito principió a tener amigos, los amigos principiaban a hacer caso, decir mala palabra, decir, no, me ponía todo rojo, no, decir la mala palabra, maltratar a mi madre, decirme hijo de tanto, decirme, no, ya. El argumento más grande que tenían mis amigos para que yo dijera las palabras, estoy hablando de una cosa insignificante, ¿verdad? El argumento más grande era, decirlo. Cuando decís la palabra te corre por el pecho una cosa rica, algo sabrosito. Y muchas veces estuve luchando, hermanos, por no caer. Pero en alguna ocasión caí y le dije a mis amigos la palabra. Maltraté a sus mamás para que ellos sintieran y para que yo sintiera lo rico que corría aquí. Y sabía una cosa, nunca sentí lo rico que corría en mi pecho. Empecé a sentir vergüenza, hermanos. Sentí vergüenza de saber que yo conocía Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios. Y empecé a sentirme mal delante de mis amigos. ¿Por qué hace usted el mal? ¿Por qué se mantiene usted pecando y haciendo lo contrario? ¿Le gusta a usted estar en la podredumbre? ¿Le gusta estar metido en la podredumbre hasta arriba? Yo sé que no, hermano. Yo sé que aborrecemos la podredumbre. Yo sé que quisiéramos estar todos con vestiduras blancas, sin mancharnos en este fango de pecado. Pero entonces, ¿por qué es que caemos? ¿Por qué es que fracasamos? El pasaje sigue explicándonos y sigue diciéndonos, hermanos. Mire el versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Lo que está diciendo aquí es que mi vieja naturaleza es una vieja naturaleza corrupta y esa no se la va a quitar. Esa naturaleza corrupta, pecaminosa que traemos de herencia, usted la tiene dentro de usted y esa naturaleza corrupta está en usted luchando, esforzándole para que hacerlo a usted y convertirlo a usted en una persona corrupta. Esa lucha la va a tener siempre y pareciera ser, hermanos, que haga lo que yo haga, me esfuerce en todo lo que yo quiera hacer, me corrija en tantas cosas. Yo a veces me siento que estoy fracasando porque aunque haga lo que haga, no me puedo corregir. Y llego a reconocer nuevamente que soy un miserable. Y el versículo 19 dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Verá qué sencillo el versículo? ¿Verá que todos lo entendemos? En otras palabras, este versículo 19 nos dice que yo estoy en condiciones de querer, pero no estoy en condiciones de hacer. Eso es todo, hermanos. Yo estoy en condiciones de entender lo que Dios quiere de mí. Yo estoy en condiciones de saber la voluntad de Dios, de leerla, de escucharla. Yo estoy en condiciones, pero no estoy en condiciones de practicarla, porque esa naturaleza podrida que yo tengo dentro de mí muchas veces se levanta con tanto poder y me destruye. Lo que dice el verso 20. Y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nos muestra aquí claramente, hermanos, que el pecado puede tener un control tan fuerte sobre nosotros, que hermano, aunque usted haga lo que quiera, aunque usted se esfuerce y diga, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, aunque usted haga lo que usted quiera, pareciera ser que usted es esclavizado del pecado, pareciera ser que el pecado que está en usted se sale siempre con la suya. ¿Cuál es lo que el pecado quiere? Lo que el pecado quiere es hacer que nosotros ofendamos al Señor, que nosotros denigremos el nombre de Jesucristo, y esa es la lucha. Y oiga esto, por favor: si la carne, si su vieja naturaleza es poderosa, la voluntad de hacer el bien va a ser ineficaz e impotente. ¿Quiere que se lo repita? Si su vieja naturaleza, si su carne es poderosa, usted no va a tener voluntad de hacer el bien, porque su voluntad van a ser inútiles, impotentes, incapaces. No va a poder hacer el bien porque su naturaleza manda. Este es el desacierto. No hago lo que yo quiero, no hago lo que yo sé que tengo que hacer. Un campesino tenía 2 perritos, y a veces se piensa que los campesinos, por ser sencillos y no tener muchas letras, a veces uno, como es de capital o como de la capital o como tiene más estudio, es superior. Cuidado, hermanos. Y el campesino tenía 2 perritos, igual raza, igual tamaño, igual edad, un negro y un blanco. Y se acercaron varios estudiosos para hacer caer de tontito a aquel hombre. Dice: si usted pone a pelear a los 2 perros, ¿quién gana? Y aquel hombre, en una forma sencilla, le dijo: gana el que yo alimento. ¿Quién está ganando en su vida? ¿Su vieja naturaleza o la naturaleza nueva que le puso Cristo? Gana el que yo alimento. Y hermanos, cuando nos ponemos a pensar en esa lucha que siempre vamos a tener, yo le pregunto: ¿cómo está su naturaleza vieja, su naturaleza pecaminosa? ¿Está crecida? ¿Está alimentada? ¿La está usted alimentando con odios, con resentimientos, con amarguras? ¿Está alimentándola usted? Hermano, usted va a ser esclavo siempre de su naturaleza caída. Estamos hablando del querer y el hacer del cristiano. Primero hemos hablado, hermanos, del desconcierto. Segundo, hemos hablado del desacierto. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, quiere decir, en primer lugar, el desconcierto es: yo no sé lo que me pasa. El desacierto: no hago el bien que yo debo hacer. Y ahora entramos al tercero, el desaliento entre el querer y el hacer. ¿Qué lucha hay en nuestras vidas? Si usted esta mañana abre su corazón, no para mí, sino delante de Dios, usted va a decir: sí, Señor, de veras estoy en una lucha tremenda. Aquí a la gente le sonrío y parece que todo va bien, que nunca tengo tentaciones. Y estoy con unas tentaciones tremendas de sexo, de pecado, de envidia, de desear matar a alguien para ponerlo en su lugar. Tengo deseo de tantas cosas. Usted sabe las luchas que tiene. Ahí de usted se deja vencer por esa naturaleza. Y ahora, hermanos, entramos al versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hay muchas luchas en nuestra vida, pero oiga esto: así como yo tengo tantas luchas en la vida, porque yo la tengo, Dios entiende el conflicto que yo tengo. Dios entiende que hay un desconcierto en mí, es que no sé lo que pasa en mí. Dios sabe que hay un desacierto en mí, sí lo sabe, que yo quiero hacer el bien, pero no hago el bien que quiero. Y ahora vengo al desaliento, y el desaliento simplemente dice, como el versículo 24, soy un miserable. Es que me da pena cómo soy. Estoy en quiebra, estoy en bancarrota, soy un miserable. No es cierto que usted se goza, como dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. No se goza usted en el Señor, no se goza usted alabando al Señor cuando le palmeamos o cuando levantamos las manos, cuando le decimos y nos concentramos en Él, decimos te amamos, Señor. ¿No ha sentido usted que se goza en el Señor? ¿No siente usted que su espíritu se eleva, que su espíritu crece? Qué lindo es alabar a Dios, hermanos. Pero también me doy cuenta que aunque gozo con servir a Dios,
soy un miserable porque soy esclavo del mal, soy preso del pecado. Y se dice muchas veces, hermanos, que hay muchos hombres que no son ladrones por falta de oportunidad. Hay muchas mujeres que no son prostitutas o que no han caído en el problema del sexo por falta de oportunidad. Si hubiera habido la oportunidad, tal vez ya cuántos hubiéramos caído. Si me hubieran presentado aquí $1 millón de dólares, a saber si sería pastor todavía. Hermanos, qué difícil es esa lucha entre la naturaleza vieja y la nueva. ¿Sabe usted lo que es estar preso? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es estar preso o estar ciego? Hermanos, cuando una persona está presa, los que están afuera pueden salir, movilizarse, ir a cualquier lugar. El que está preso solamente puede imaginarlo. El que está ciego, el que es ciego, solo puede imaginar la belleza, no la puede ver. Y hermanos, qué lucha más tremenda, porque el versículo 22 dice, yo me deleito con la ley de Dios. Mire, cuando yo voy a la iglesia le canto a mi Cristo, cuando escucho la palabra de Dios, yo salgo, pero de veras, en una forma emocionante, en una relación especial con Dios. Yo soy feliz con Dios. ¿Y no son ustedes felices con el Señor, hermanos? Porque si usted viene y no está feliz con el Señor, usted está perdiendo el tiempo. Aquí venimos para gozarnos, venimos para estar felices, para alimentarnos de Cristo, y salimos de veras fortalecidos, bien henchiditos. ¡Oh, qué emocionante! Yo me gozo en la ley del Señor. ¡Ay, qué lindo que sería que se quedara solo el versículo 22! Pero lea el 23, mire. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oh, esa es la ley tremenda. Aquí está, si usted se da cuenta, hermano, aquí está el grito desesperante. La vieja naturaleza, miremos por un momentito. La vieja naturaleza que yo tengo parece ser que principia a arrasar, está en guerra contra mi voluntad. La vieja naturaleza que yo tengo como que toma alas, me domina cada vez que yo estoy peleando, porque el pleito va a ser constante. Mi pleito entre la naturaleza que Dios me dio y la naturaleza pecaminosa que yo tengo va a ser constante. Pero parece ser que siempre gana mi naturaleza caída, parece ser que siempre soy un fracasado. ¿Usted ha experimentado esa lucha, hermano? Yo creo que todos hemos experimentado esa lucha y creo que muchos de nosotros hemos llegado a decir, miserable, soy un miserable. Oh Señor, tú que eres mi redentor, tú que moriste por mí, tú que hiciste todo por mí, te he fallado. ¿Cuántos le hemos dicho alguna vez al Señor, te fallé, Señor? Te fallé en pecaditos o pecadotes, como querramos llamarle. Te fallé, Señor. ¿Cuántos le hemos fallado al Señor? Y tenemos que darnos cuenta que hay una lucha tremenda, pero que estamos fracasando. Y el versículo 24 entonces dice, miserable de mí. Aquí está, hermanos, el grito de desesperación. Aquí está el grito desgarrador de un espíritu y de un alma que quiere honrar a Dios, pero que se da cuenta que está prisionero por el pecado. Soy un miserable, mi carne es superior a mí, yo soy esclavo de mi vieja naturaleza, miserable de mí. Y todavía se pregunta, ¿quién me puede librar? Si usted se da cuenta, al llegar a este estudio, hasta este momento, hasta aquí, lo que usted ha notado es una lucha interna que usted tiene, la lucha entre su naturaleza vieja, que a veces se alimenta mucho, que usted la alimenta y que crece y que siempre está esclavizando a la nueva naturaleza que Dios le ha dado. Una lucha de dos naturalezas peleando una contra la otra, pero el pecado dominando porque estamos siendo esclavos. Y llegamos a la conclusión otra vez, soy un miserable. Qué triste es mi estado. El estado mío es un estado de miseria, de lástima. Pero también, hermanos, al estudiar esto llegamos a descubrir que este cuerpo de muerte, esta naturaleza vieja que yo tengo, para vencerla se necesita de alguna ayuda exterior. Esa naturaleza vieja que yo tengo en mí, yo no la puedo dominar. Es muy fuerte. Me vence constantemente, se necesita de una ayuda exterior. El querer y el hacer del cristiano. Hemos comentado 3 puntos. Primero hablamos del desconcierto. No sé qué me pasa.
Hemos hablado del desacierto. El bien que quiero, no lo hago. Y llegamos al desaliento. Soy un miserable. Y si aquí terminara el mensaje, terminaríamos con un grito de vergüenza, de derrota. Bueno, miserables, todos afuera. A seguir sufriendo, miserables. A seguir deshonrando a Dios. Pero hermanos, cada vez que Dios nos da un mensaje, el mensaje del Señor siempre da victoria, siempre da salida para que podamos vencer. Y aquí como cuarto punto encontramos el reencuentro. Ese no está en su boletín. El reencuentro entre el querer y el hacer del cristiano. Mire el versículo 25, ya finalizo. El reencuentro entre el querer y el hacer del cristiano. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado, quiere decir esto. Aquí está el grito de victoria, así como ha habido un grito de desesperación, hermanos, de angustia. Yo no sé qué hacer, soy un miserable, me declaro en derrota, me declaro un fracasado, porque aunque yo entiendo lo que tengo que hacer, mi carne es tan poderosa que domina mi mente. El hacer pecaminoso mío domina mi querer positivo, que quiero hacer la voluntad de Dios. Soy un miserable. Pero entonces viene el grito de victoria. Dice, oiga, no se quede así. Hay victoria. Claro que no hay victoria por sus propias fuerzas, porque ya comprobó usted que es un miserable. Ya comprobó usted que usted va a fracasar siempre. Es que yo no entiendo cómo es posible, hermanos, que muchos de nosotros no demos ciertos pasos, sino que alimentamos nuestra carne. Y yo le he insistido mucho. La señorita y el joven saben que si estando solos en un lugar cerrado, en donde no haya más gente que los vaya a interrumpir, si eso los va a hacer pecar, ¿por qué cierran la puerta? Joven y señorita, ¿por qué permites que el joven principie a acariciarte? Si te va a gustar y después no vas a permitir controlarlo, porque tu cuerpo va a pedir más y vas a caer. Y después de ahí que el diablo es poderoso, alimentaste tu carne. Y hermanos, esa es la lucha que estamos insistiendo, porque estamos nosotros dándole pasos a la carne para alimentarla. Porque usted me dice, no, es que yo no permito a la carne. ¿Cómo que no? Cuando usted llega con su novio, señorita, debería frenarlo, que no la acaricie más de lo que tiene que ser. Pero si usted lo permite, está alimentando su carne. Va a llegar el fracaso después. Va a llegar la vergüenza, porque la carne va a vencer y porque a la carne le va a gustar. Aquí dice el Señor, gracias doy a Dios por Jesucristo. Aquí está el grito de victoria, hermanos. Gracias a Dios por la victoria que me da Cristo. Jesucristo ha logrado lo que yo no podía. Jesucristo ha logrado liberarme de ese poder de muerte que yo tengo dentro de mí. Pero oiga lo que dice el 25, la segunda parte. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, lo que está diciendo es que siempre, mientras usted esté vivo, usted va a tener esa lucha de su carne. No me diga usted, bueno, ya llegué a un momento en que yo ya no tengo problemas, ya logré vencer la carne. Mentira. Cuando usted principia a descansar, cuando usted principia a dejar de leer, cuando usted principia a confiar en que usted ya dominó su carne, la carne se va a levantar alimentada y lo va a arrastrar y lo va a hacer caer y hacerse sentir un miserable a usted. Hermano, toda la lucha va a estar. Mientras usted y yo estemos vivos en esta tierra, vamos a tener luchas constantes. Nunca esté pensando, al fin me liberé de la carne, al fin un momento de descanso. La lucha va a ser constante. Aquí dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Yo entiendo lo que tengo que hacer, mas con la carne también le sirvo al pecado. Y ahí voy a estar con esa lucha constante de todos los días. Pero hermanos, Jesús me aseguró la victoria. Dice amén usted. Hermanos, Jesús nos dio la victoria. Aunque ya me di cuenta que no puedo, Jesús me dio la victoria. Y ahora hemos finalizado el capítulo 7. Ya vamos en 4 domingos a estudiar el capítulo 8. Y en el capítulo 8 están los grandes gritos de victoria. En el capítulo 8 está ese grito de victoria que dice que en Cristo somos más que vencedores. La vieja naturaleza, aunque es fuerte, aunque trata de levantarse y aprisionarme, cuando yo estoy en Cristo, soy más que vencedor y venzo esa naturaleza pecaminosa.
Hermanos, no hay excusa para el fracaso. Porque si usted se pusiera a escuchar el mensaje al principio, diría, bueno, ya vieron, ¿qué vamos a hacer? Ya se nos dijo que la lucha es fuerte. Ya se nos dijo que somos unos fracasados. Simplemente conformémonos a que somos unos fracasados y vivamos diciéndole a Dios, perdónanos porque somos unos fracasados, y vivir en derrota. No, hermanos. Primero se nos enfoca la lucha para demostrarnos que necesitamos de algo fuera, algo externo que está en nosotros ya, el Espíritu Santo. Y si usted se apodera del poder del Espíritu Santo, esta mañana usted va a poder gritar, en Cristo somos más que vencedores. ¿Puede decirlo esta mañana, hermano? En Cristo yo soy más que vencedor. Oh Señor, decirle, oh Padre, esta mañana yo quiero declararme vencedor. ¿Ha seguido usted el mensaje? ¿Se ha dado cuenta que hay un desconcierto entre su querer y su hacer, hermano? ¿No se ha dado cuenta? Es que no sé lo que me pasa. ¿Nunca se lo ha dicho usted? No sé qué me pasa. Yo quiero obedecer a mis padres. Yo no le quiero contestar mal a mi mamá. Y cuando siento ya le contesté mal. Y la mamá le dice, mira, me lo está diciendo otra vez. ¿Qué te pasa, mi hijo? No sé qué me pasa. Ese es un desconcierto. El desacierto. Sí, yo sé que tengo que hacer este bien, pero no lo hago. El desaliento. Soy miserable. Pero hay un reencuentro, hermanos. Y es Cristo el que nos da la victoria. Y cuando mi querer entra en armonía con mi hacer, entonces yo soy victorioso. Yo sé que no debo decir malas palabras, ya que usé ese ejemplo. Y cuando yo me quedo con las palabras, frenándolas, cuando a veces siento en mi corazón el deseo de maltratar a alguien porque me ha ofendido, y recuerdo, Señor, tengo que vencer, porque ninguna palabra corrompida tiene que salir de mis labios. Y cuando vence, soy vencedor, ya no va a salir. Pero mientras yo diga las expresiones, mientras yo las diga, me estoy acostumbrando a decirlas. Cuando siento, automáticamente se me salen. Cuando yo estoy pensando siempre en pornografía, cuando yo estoy pensando en ver cómo una mujer se descuida para ver qué tanto miro. Esa es la normalidad del mundo. Mujeres sean recatadas para sentarse. A las que les gusta usar minifalda, yo no digo que sea pecado. Si usted usa minifalda es porque quiere enseñar. ¿Y cuánta gente está ahí viendo a ver qué mira? Se mira más cuando están en calzoneta. Pero la maldad mía me hace ver. Y principio a llenarme de una mente sucia, que después me va a llevar a masturbarme. Después me va a llevar con deseos sexuales a desahogarlos con una prostituta, a adquirir sida y cuantas cosas. Hermanos, a veces los jóvenes no imaginan el poder que tiene la carne. El poder, y cuando la carne domina nos arrastra, y hasta que estamos bien arrastrados y tirados, entonces reaccionamos. Vamos a llevar consecuencias toda la vida. Dios nos libre. Porque a cuánta gente se le ha hablado, y a veces cuántas veces como predicador y como pastor, el diablo también pone desánimo a la tanto predicar de lo mismo, tanto advertir de lo mismo. Esa señorita estuvo escuchando lo que yo decía, al ratito resulta ya cayendo con un hombre. ¿Qué pasó, Señor? Entonces los mensajes no son útiles. Hermanos, ustedes y yo somos responsables de vencer esa carne. Alimente su carne, su vida espiritual, y la carne va a ser dominada a través del poder de Cristo. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.